Ya vi que quieres que te aplaudamos, mi querido Alex. Estás haciendo la del teatro, sales y entras, sales y entras, sales y entras. Tú quieres empezar con un aplauso. Esto ya me di cuenta que... ¿Qué onda, Gaby? Bienvenidísima. Bueno, pues 8:05 y me parece que es importante ya empezar para tener la mayor cantidad de tiempo disponible. Hace un poco de historia para poderles presentar a la persona que, ¿no? que nos va a dar hoy esta charla. Hace más o menos como unos, yo creo que, ¿cuándo fue cuando nos encontramos en el Instituto Humanista de algo? ¿Hace 5 años? ¿Hace 4 años? 5 años, ¿no? No, yo creo que eso fue como unos 7, Bueno, tú porque me eché 6 envejeciste, en yo el sigo Silex. igual, yo estoy igual. Hace 7 años, que fuerte decirlo así, hace 7 años me da la oportunidad por, ¿no? La formación que dábamos aquí en el CIDEX, que estábamos dando una formación de fin de semana para Pachuca, en donde Alex era parte de ese grupo que se estaba formando como Pachuca, y ya, o sea, que se estaba formando en Pachuca, y o sea, ya empezábamos platicándolo Max y yo en ese entonces, ya empezábamos a ver, ya sabes, de esos alumnos inquietos, vamos a ponerlo así. Estos alumnos que traen como algo que quieren más, ¿sabes? Que están inconformes, ¿sabes? Como era todavía cuando traías todo este rollo del senderismo y el taekwondo, ¿no? Entonces, como que veíamos en Alex a alguien que traía ganas como de querer más, luego viene, ¿no? Viene a formarse con nosotros aquí al CIREX Ciudad de México. Y lo más interesante fue cuando este personaje que ¿sabes? Como que nosotros vimos como un alumno inquieto, empieza, ¿sabes? Como a subir información en la revista para Alpe, y empieza a escribir, y empieza a discutir, y empieza a querer formar parte de los, ¿no? De los congresos, y empieza a tener una propuesta propia, y empieza a tener, ¿sabes? Como una voz. Estoy súper contento, Alex, de poder, ¿no? De poder tener este espacio contigo, de que hace 7 años nos encontráramos en un salón de clases, y me encanta que ahora se reviertan los papeles y yo me saque mi cuaderno, ¿sabes? Como, y mi lápiz y me ponga a apuntar, que me parece que eres un tipo, no solamente un tipo muy sensible, no alguien que tiene mucho que decir, está intentando como tener como una voz muy particular. Y bueno, no me queda más que presentarles al maestro Alejandro Bravo. Él es psicoterapeuta existencial, formado aquí en casa en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Como es un apasionado, ya lo escucharán hablar, el señor habla bonito, es como, entonces como no me queda más que agradecerte por eh, aceptarnos la invitación, como, y por intentar traer esto que ya pusiste en Grecia, ahora un poco más extenso, como para tener esta clase contigo. Entonces, bienvenido, Alex, que esta siempre será tu casa, ¿no? Qué honor y qué placer poderte tener aquí. Por el contrario, Juan, muchas gracias y también a cada una y cada uno que se dio el tiempo para acompañarme. Ah, yo miraba, pues, cuando llegabas a dar clases y miraba que decías soy del CIREX, hacemos Alpes, damos conferencias. Yo miraba que tú incluso alguna vez diste conferencias apenas el año pasado en el Congreso Latinoamericano y decía, wow, yo quisiera hacerlo también. Y cuando me haces la invitación dije, uff, me sentí súper emocionado. Luego, por eso te dije sí. Y gracias. Y sí, siempre he sido muy inquieto. De hecho, tengo que confesarles que, pues sí, en la formación de psicología, yo en un principio me sentía muy contento y muy orgulloso de ser un psicólogo clínico. Ya sabes, ese cuadro clínico, elaborar un diagnóstico y dar tratamiento. A mí me fascinaba y me encantaba y sentí que era bueno. Sentí que pude haber sido muy bueno todavía con las pruebas proyectivas porque me fascinaba. Sin embargo, sentí que algo ya no estaba bien cuando se trataba de la gente que llegaba al consultorio para pedirme terapia,
porque de pronto ya no eran las personas que llegaban y te decían, oye, solucioname esto, oye, dime qué hacer. No, de pronto llegaban y me decían, he ido con tal persona, he ido con otra. ¿Tú también me vas a decir que lea tal libro? ¿O me vas a decir cómo debo de solucionar esto? Dime de una vez para saber que no estoy con la persona correcta. Yo dije, wow, a mí me cambió hasta el paradigma. Pero creo que eso es lo que marca la diferencia entre una terapia del siglo XX y una terapia del siglo XXI. Y por eso miro a la terapia existencial como una terapia del siglo XXI. La terapia del siglo XX, pues sí, elaboras el diagnóstico, elaboras tu cuadro, das tratamiento y la persona se reincorpora a su sociedad. Pero en el siglo XXI yo miro algo diferente y creo que es algo que aprendí muy bien en el CIREX, que muchas personas a veces buscan la relación, que muchas personas buscan solo alguien quien las escuche y al sentirse escuchadas, comenzar a sentirse que existen más de lo que quizás habían sentido que no lo eran. Estaré citando mucho a los docentes del CIREX, estaré citando sobre todo a quien ha sido como el pilar en todo este tiempo, durante muchos años, el doctor Arriola, eh, quien también él me refería, las personas cuando asisten a terapia lo hacen porque todas sus posibilidades han sido reducidas a una sola. Y precisamente yo miro eso y me encanta y me fascina y por eso me apasiona en estos momentos la terapia existencial. Entonces, nuevamente, gracias por permitirme estar aquí. El tema original de mi ponencia para Atenas era Sácalos del hoyo, pero sentí que poner un título para una presentación allá no iba a caber. Por eso, análisis existencial para un mundo de dolor. ¿De acuerdo? Pero el título original era Sácalos del hoyo. ¿Por qué Sácalos del hoyo? Porque prácticamente fue también lo que se me enseñó durante la licenciatura en psicología, cuando alguien atraviesa una crisis o un dolor muy fuerte, ya sea por alguna pérdida o ya sea por alguna situación específica, pero esos dolores que pareciera que nos encarnan en los huesos, en la piel, nos desconectan del mundo y hasta de nosotras o de nosotros mismos. Sácalos del hoyo porque por mucho que uno aplique ejercicios terapéuticos, pastillas, intervenciones holísticas, pareciera que la persona no sale de ahí. Entonces, durante la formación en la psicología, entendí que existían dos formas de intervenir en las crisis, las de primera y las de segunda instancia. Las de primera instancia es precisamente cuando sucede algo de manera inesperada y nos toca intervenir. Algo que yo creo que Juan y algunos otros pues han experimentado, el temblor en la Ciudad de México. Tiembla e inmediatamente pues sales y quizás lo primero que tendrías que hacer ahí es intervenir a quien puedas, ¿de acuerdo? Si es que te da tiempo y si quieres. Esa es una intervención de crisis en primera instancia. La segunda instancia es diferente. El hecho ya pasó y la persona puede experimentar angustia, preocupación y referirse que se siente mal todo el tiempo. Y ahí es donde se interviene con una persona incluso más calmada a diferencia de la primera instancia, pero que no deja de expresar que todo el tiempo ella se siente mal. Entonces, ¿qué tiene que ver la terapia existencial y la manera de intervenir en situaciones de crisis? Especialmente cuando hay un dolor y el sufrimiento humano. Primero, es que tuve mayor acercamiento con personas que atravesaban por crisis de primera instancia durante por lo menos el primer año de pandemia. Eso fue lo que marcó un antes y después en mi formación. Y principalmente la formación que tuve en el CIREX, porque la pandemia hizo que tuviera incluso la formación en línea, pero todo lo que se aplicaba en línea y lo que miraba en clases lo intentaba intervenir y aplicar con los pacientes. Pero algo curioso ocurre durante el segundo año de la pandemia, y es que ahora las personas atravesaban por la segunda instancia de crisis. Y repito, por lo menos
en un periodo de tiempo aquí en México, y para ser pues más específicos, no sé si haya alguien de algún otro país, de aquí, de Pachuca Hidalgo, que es donde yo tengo mi consultorio. Entonces, a cierto lugar, en ese espacio-tiempo, yo le llamo mi consultorio, me llega una madre de familia y lo hace con un adolescente de 13 años, al que lo habían llevado ahí porque ya lo habían canalizado antes al psiquiatra y luego antes del psiquiatra lo habían canalizado con el psicólogo. Pero el psicólogo lo mandó con el psiquiatra porque pues no pudo. Dice, es que el niño no habla. Y aparte, el motivo de consulta de este adolescente es que se subió a la azotea de su escuela y se quería aventar. Y cuando las maestras se subieron para pedirle que no se aventara, él decía que ya no quería vivir. ¿Qué era lo que lo motivaba ya no querer vivir? Bueno, su padre había muerto durante la pandemia. El niño había perdido el gusto por la vida o el sentido, y había una relación muy cercana con el padre. Cuando lo llevan con el psicólogo, obviamente él no quería hablar con nadie. Ya saben, no sé si han tenido alguna vez un paciente de adolescente o si han estado en convivencia con algunos, son muy reservados. Cuando lo llevan con el psiquiatra, le cuentan la situación y obviamente, pues lo medican. Cuando le dan el pase para que fuera con el psiquiatra cada 15 días, el niño agarra, rompe la hoja, la quema y es cuando entra en crisis. La mamá no sabe qué hacer, la mamá lo lleva a mi consultorio, me cuenta todo esto y entonces es cuando uno entra en un dilema porque ¿qué es lo que haces con alguien que no quiere hablar de su dolor? Bueno, lo primero que se me ocurrió fue acompañar. Es difícil incluso a veces sostenerse en el silencio, porque en el silencio es incómodo. Incluso también pasa por la mente, ¿qué le pregunto? ¿Qué le hago? ¿Qué le digo? Pero en el mismo silencio se habla y se comparte algo. Y a veces eso es lo que he aprendido en los últimos años y que me permite la terapia existencial. Antes de diagnosticar, antes de elaborar un tratamiento, hay que saber estar. Primera sesión, no hablo nada. Llega la segunda, tampoco habla nada. Llega la tercera, se quiebra, se siente inquieto y se pone a llorar. Y en su llanto me comparte que efectivamente extrañaba a su padre. El tema es la relación con el padre. El motivo de consulta es la relación con el padre. Cuento con la fortuna de estudiar lo que era la formación en terapia de grupos, que por cierto, pues compartí con Pedro y con algunos más. Y en ese grupo de estudio, escuché alguna vez a Jackie Martínez decir, la relación va primero. La relación de sostenerme en silencio con él era algo que no se le había dado. La relación que ya no había físicamente él con su padre, no se le había dado la oportunidad de expresarlo, ni con el psicólogo, ni con el psiquiatra. Hoy, cada vez que llega un nuevo paciente a mi consultorio, incluyo esa relación, desde un estar y en un escuchar, ya sea en silencio o en lo que dice. En ese momento, cuando yo lo escucho, incluso en el silencio, lo único que se me ocurre es pensar desde mi propia experiencia la incomodidad de tener que estar 50 minutos sentado ahí con un extraño.
Y aparte, a lo mejor escuchar los ruidos que pueda haber afuera del consultorio. Y aparte, a lo mejor imaginar qué pensaría si fuera yo el que estaba arriba de la azotea y quererme aventar. Todo eso intenté dejarlo en algo que se conoce como epoge, pero no dejé de tenerlo presente, porque fue un intento en un principio para indagar en parte de mi vida, en esas veces en las que, desde la relación, yo con mi padre, hemos tenido nuestras propias distancias, solo que la de él estaba marcada por su ausencia y por la muerte. ¿Por qué hago esto? En la psicología, en la licenciatura se me decía que no debería de incluirme, es algo que está mal, pero en la mirada existencial, incluirme en la relación es algo básico, es algo básico de nuestra formación y que se emplea como un recurso para no hacer caso todo eso que pongo entre paréntesis, eso que pongo en la epogeo o en la suspensión. Porque la clave en incluirme en la relación es de tal manera que yo pudiera, primero que nada, ofrecer un espacio y un tiempo donde él pudiera ser quien estaba haciendo en ese momento. Un espacio y un tiempo donde él se pudiera confirmar. ¿Y qué es eso que se pudiera confirmar? Quizás la tensión, quizás las ganas de llorar, quizás que sí efectivamente extrañaba a su papá. Un espacio-tiempo para que él fuese quien estaba haciendo en ese preciso momento. Porque sí, cuando yo tuve la formación como psicólogo, era avísale a su mamá y dile que tiene que estar 24 horas con él, ya es alguien que está queriéndose quitar la vida, entonces también pues hay que dar unas pastillas, todo con tal de evitar que él se quite la vida. Pero no hay un espacio-tiempo, al menos yo no lo aprendí en mi formación como psicólogo. Yo no lo aprendí. No sé si alguien más, pero al menos yo en la licenciatura de psicología nunca, cuando se trataba en temas de suicidio, hablaban de ese espacio y tiempo. Y él, ese chavo, ahí, en silencio, en esa tensión, ahí incluso hasta lo puedo decir ahorita, en esa incomodidad de ese consultorio, porque mi consultorio nada más tiene un par de sillones, era decir, este soy yo, este es mi mundo de dolor, un dolor causado por la muerte de mi padre. Para las siguientes sesiones, él continúa compartiéndome lo que era la relación con su padre. Y en la relación con su padre, no todo era bueno. Había discusiones que obviamente ahora van acompañadas de arrepentimiento. Entonces, de pronto, cuando él me hablaba de su padre, no era solamente que extrañaba a su padre, me hablaba de las muchas veces que él discutía con su padre. Y cuando él discutía con su padre, él lo odiaba. Y ahí, cuando él me decía, quebrado, y se limpiaba las lágrimas y me decía, yo lo odiaba, yo lo odiaba, yo lo odiaba, al principio otra vez epojé. Hijo malagradecido, ¿por qué estás así? Muchas ganas de juzgarlo. Pero si yo, esa suspensión es para ver a ese chavo en su mundo de dolor, porque me dio la impresión que aunque discutía, que aunque es cierto que él lo odiaba así como lo expresaba, también lo amaba. Parecía que estaba entre una y la otra cuando me refiero a los tipos de crisis. Esto es una condición crísica. Entonces, recuerdo que cuando lo escuchaba y él decía, lo odio, se me enchinaba la piel. Y cuando él me decía, odio a mi padre, sabía algo en mí,
no se lo dije, lo comparto ahorita abiertamente y quizás pueda compartirlo como un error, pero trataba de mantenerlo en suspensión. Él sufría porque lo quería, lo odiaba y lo quería. Era un odiar y querer, pero que debido a que ahora él había muerto, había un cierto arrepentimiento por lo que había dicho en vida. Ahora, lo que narro son crisis, son atravesar por algo que es crítico en su existencia. Es algo que Kierkegaard nos refiere como los sentimientos de culpa, quizás porque tiene que ver con el pecado. Ese pecado de estoy juzgando a mi padre, estoy sintiendo algo que no debería de sentir por mi padre y lo hace sentirse como un mal hijo. Claro, en esa desesperación, hasta yo me dan ganas de subirme a un techo y quererme aventar, porque de pronto me siento juzgado por mí y sobre todo por la imposibilidad que hay frente a la muerte. En ese instante, lo único que se me ocurría era abrazarlo, era quererle decir que no había nada de malo en lo que sentía. Pero aún así, en todo eso, tenía que mantenerme, sostenerme, algo que aprendí en el círculo, porque esas ganas a veces de querer ayudar es interrumpir la experiencia del paciente o del consultante. Aquí donde yo vivo, principalmente en Actopan, Hidalgo, cuando decimos sácalos del hoyo, se refiere a esas personas que a veces, ya sea por las drogas o por el dolor que sienten, se quieren arrebatar la vida. Sácalos del hoyo es como un honor a esa licenciatura en psicología, porque quizás en el fondo todavía sigo teniendo ese labor de querer ayudar a los otros, pero ahora intento hacerlo desde esta mirada existencial. Mi experiencia personal, brindando ese espacio y tiempo donde se da la inclusión y la relación. Yo lo miro como una terapia de la existencia, un acompañarse existencialmente. Como primer punto, es mi manera de decir, sácalos del hoyo. Y ya después, ahora sí, viene la fenomenología. En ese momento, yo, al menos, no veo que pueda hacer fenomenología. Hay que dejarlo, que sea, que la experiencia se muestre. Frente a esto diría Heidegger, somos ser conciernientes y nos concierne todo lo que ocurre en nuestro mundo. Siempre estamos siendo afectados por nuestro entorno y por lo tanto también por el propio espacio terapéutico. Aquí, abiertamente lo confieso, cuando él estaba hablando odio a mi padre, también estaba escuchándome. También estaba ocurriéndome algo en mí en relación a mi padre. Y habrá quien diga, bueno, ya se desahogó, ya sacó su dolor, ya hizo catarsis. Bueno, ahí está otro error que yo, como terapeuta, llegué a tener en algún otro momento. Y es que hay que tener cuidado en cómo uno dice las cosas sin pensar y no se dice absolutamente nada. Si algo he aprendido en estos últimos 10 años, y sobre todo me lo remarcaron ahí en el círculo, principalmente Max Jiménez, es que en este tipo de terapia se trabaja en un acompañar al otro. Se trabaja con la palabra misma en la que se debe de tener sumo cuidado, porque al mencionar la palabra, diría ahora el doctor Arriola, se invocan mundos. Cuando él dice, odio a mi padre, está invocando un mundo de dolor con un sentimiento de arrepentimiento por lo que siente hacia su padre. En palabras de Paul Goodman, no es solo un sonido acompañado de saliva con lo que yo expreso. Todo eso que está ocurriendo es poesía. Por eso Heidegger dice hay que regresar a los hechos, volver a la relación originaria, al ser-en. Entonces, él habla de un dolor y como fenomenólogo hermenéutico se trabaja desde la
pre-reflexión, es decir, preguntando por el ser. Ese es el método de Heidegger y en lo personal es el método que he intentado, se oye feo, domesticar o apropiar o utilizar en mí, preguntando por el ser y el método de Heidegger. Y habrá quien se cuestione cuál es el método de Heidegger. El método de Heidegger radica en la pregunta por el ser, un ser doliente, un ser que odia a su padre. Heidegger propone un método y lo propone en 3 partes. Obviamente propone muchas más cosas, pero pues, por el Congreso solo me enfoqué en 3: la reducción, la construcción y la destrucción. La reducción es el inicio de la terapia. Es el ente, le ponemos atención al ente, no al ser, es al contenido, no al proceso, es decir, lo que el paciente dice que tiene, porque por ahí, porque es lo que está presente y se comunica un hecho y después una explicación. Y frente a eso, hay que separar hechos y explicaciones, ya que todo eso es experiencia. Sé parte del ente para ir virando hacia la atención y entonces se va gradualmente navegando hacia el ser. Esto es fascinante y me gusta, porque aquí es pasar de lo dicho a lo no dicho, de lo reflexivo a lo pre-reflexivo. Y entonces uno se enfoca en el ser, pero cuando digo enfocarse en el ser, es una captación intuitiva. Es algo pre-reflexivo, corporal, sobre lo no dicho. ¿Qué es lo no dicho? ¿Qué es el sufrimiento de este consultante o paciente? Bueno, hacia allá vamos. Dice Heidegger, se tiene que dar el atestiguamiento de que el ser está existiendo desde un poder ser. ¿Eso cómo lo compruebo? Porque obviamente parece trabalenguas y en lo personal la primera vez que lo leí dije, ¿qué? Al al comenzar por preguntar por lo que es. Y quien comparte esta experiencia, cuando uno está haciendo este tipo de terapia fenomenológica, te transforma, el rostro cambia, la corporalidad es distinta. Desde él, para mí, desde él. Por ende, el comprenderse es un segundo aspecto, es la segunda condición de apertura, es sentirse o encontrar. Dice Gauss, comprenderse y él habla. El discurso dirá Rivera, Rivera, dirá el doctor Arriola, refiriéndose al ciclo de la experiencia. Lo conozco, lo siento, lo expreso. El sentir es lo que siento, en vivo, lo que está aquí, en persona, como me siento al momento de hablar de mi padre, cómo me siento al decir que lo odio. Él me está hablando de cómo fue enterarse, primero, tener que reconocer que su padre ha muerto, pero en segunda, tener que decir, sí, lo extraño, porque ese fue el motivo de consulta. Mi vida no tiene sentido sin mi padre. Pero luego es, lo odio. Y entonces, estando ahí, guardado, porque si de pronto le dice a su madre, odio a mi padre, si de pronto le dice al psicólogo, odio a mi padre, ahora de pronto dice, odio la vida, pues lo medica, pues lo mandan al psiquiatra, lo tachan de loco. Hay entonces enojo, rabia, una angustia, pero sobre todo hay una impotencia. Es algo que cuando ocurre rebasa toda capacidad intuitiva. Mi inteligencia, todo me rebasa.
pero aparece en persona. Eso es lo que se tiene que explorar, es lo que se tiene que comprender, por lo menos como yo lo entiendo. Ah, si alguien opone a lo contrario, son bienvenidos los comentarios, también las interrupciones o las preguntas. Ok. Yo siento que del diálogo, porque se debe de comprender en el acto, es algo que se tiene que Póndelo explorar. tú, Entonces, es suavecito. nombrarlo. ¿Y cómo es esta parte en que yo lo nombro? ¿Es alcohol? Pues para que te sienta bien, no te vaya a arder. Ah, es en ese nombrarlo. En ese nombrarlo está el sentirse. Ah, Y en el sentirse es que está el estado de apertura. Y en el estado de apertura, desde este método fenomenológico, es estar existiendo. Existiendo. En unas palabras, cuando él me dice, yo odio a mi padre, evoca un mundo de dolor y de sufrimiento humano en relación al hijo y al padre. Pero decir que solo quiere dejar de sentir culpa no es cualquier palabra, porque eso ha sido enombrado y engloba un sentir. Siente culpa, porque también odia al padre. Y un no querer sentirse mal todo el tiempo, ¿quién de aquí no lo ha sentido alguna vez? Que ha sentido culpa por lo que siente hacia el padre o a la madre y hace cualquier cosa con tal de dejarse sentir mal. Júzguenme si así lo quieren, pero para él aventarse desde la azotea de un salón de clases, para él está bien, porque piensa que si lo hace, acabará con todo eso que siente. Para algunos es un acto cobarde, para algunos es querer llamar la atención, para él es que si lo hace, dejará de sentirse así. En todo esto va de la mano con un proceso de la verificación. Y es entonces el paciente o el consultante quien me va diciendo dónde sí y dónde no. Ahora sí, empieza todo este método fenomenológico. Ya estaba desde el principio, pero aquí es donde empieza a abrirse la conciencia de posibilidades. ¿Y cómo es que yo me guío desde esta conciencia de las posibilidades? Por los focos de angustia. Así los llama el doctor Arriola. Entonces la terapia existencial, como yo la miro, para mí es solo una charla, es una plática común, pero que incluye a la fenomenología. Y a esto, Jackie Martínez le llama una conversación poderosa. Y sí, yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo en que es una conversación poderosa, tan poderosa que nos hace tener algo que yo llamo experiencias cumbres. ¿Por qué son experiencias cumbres? Porque nos transforma. De pronto, una, dos, tres, cuatro, 6 sesiones. No dice nada y cuando dice algo llora y cuando dice algo algo más, pero ya hay un movimiento en los pies, ya hay un movimiento en las manos, ya empieza a haber expresiones que antes no se veían. Todo eso es la reducción y de cómo es el irse del ente hasta llegar al ser. Siguiendo el método de Heidegger, ¿cómo es que yo llego al ser? Preguntando. ¿Qué tipo de preguntas? Una o más preguntas, pero abiertas, siempre abiertas a la experiencia. Y tampoco, algo que me encantó de Spinelli y que la primera vez que lo escuché en el Cirex dije, perdón por mi expresión, pero fue lo único que se me ocurrió en ese momento, dije, a huevo, tiene toda la razón. No dejemos jamás de un lado la relación. Y creo que Yalom también lo refiere. Y sí, sí es cierto.
Sí es cierto, porque incluso Carl Jaspers también lo dice. Si el paciente se está transformando y el terapeuta no lo hace, no hay terapia. Tanto el terapeuta como el paciente se transforman. Pero aquí hay otro dato interesante que Carl Jaspers también suma. Nunca el paciente va a transformarse más allá de donde el terapeuta no haya trabajado personalmente. Ahí que las supervisiones son una fuente esencial en la formación como terapeutas existenciales. Siempre estarnos supervisando, incluso siempre llevar ese proceso terapéutico. Muy diferente a cuando yo tenía nada más la formación en psicología o la de psicoterapeuta. No dejemos de un lado la relación. Sigamos explorando un punto crítico desde nuestras propias situaciones críticas. Es cuestionar, es siempre hacer preguntas, pero preguntas que tienen que ver con el tema, con la experiencia, con lo que está ocurriendo, con lo que estoy sintiendo. Es todo lo que está pasando ahí. ¿Me explico? Porque si de pronto él me está diciendo, es que pues, yo me peleé y nada más porque no me compró el celular que quería, y de repente le pregunto, bueno, oye, ¿y tienes hermanas? No, le irrumpo la experiencia, echo a perder el momento, no estoy ahí, no lo escucho, no estoy presente. ¿Lo odias? ¿Qué más odias de él? ¿Sientes que lo odias suficiente? ¿Qué sientes cuando me compartes que lo odias? Y estando así, ahí, sentado, con lágrimas, con la voz quebrada, así como te encuentras, ¿qué pasa cuando estás ahí? ¿De qué te dan ganas cuando me has dicho que odias a tu padre? ¿Qué pensamientos son los que están cruzando por tu mente ahora que yo he escuchado decirte que odias a tu padre? ¿Qué motivaciones son las que te llegan a tener? ¿Quieres mejor volver a subirte al techo de la secundaria y tirarte por la vida? ¿Quisieras que apareciera un nuevo horizonte? ¿Quisieras no haber dicho eso frente a mí? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué nos está pasando? Estando ahí, ¿qué quieres? Pero lo que sigue es cómo ha construido, cómo se nutre, cómo mantiene este modo de estar en el mundo. No esta idea, no son las teorías. ¿Me explico? No es la teoría del adolescente, no es la teoría de la experiencia olvidada, no, y no sé qué otras teorías puede haber sobre los adolescentes. No, es lo que está ahí con él. Es en ese modo de estar, siendo, en ese modo de ser. La fenomenología hermenéutica, al menos como yo la entiendo, no habla más que de modos de ser. Y yo soy un modo de ser. Existencia es un modo de ser. Son maneras de ser. Y entonces empiezo explorando, preguntando, y todo eso nos va a llevar por un camino. ¿Cuál camino? En que quiero aventarme por el techo. Quiero terminar con mi vida, porque quiero dejar de sentir culpa. Y van a salir elementos diversos, pero yo no me tengo que olvidar de dónde estoy partiendo y por qué le da sentido a mis preguntas. Porque la fenomenología es un viaje que me lleva a quién sabe dónde. El niño odia a su padre, pero llegó a la primera sesión diciendo que lo extrañaba y que no sentía que tenía ganas de vivir tras la pérdida de su padre. Si la fenomenología es un viaje que me lleva a quién sabe dónde, el odio a dónde me está arrojando. A que en alguna sesión él llega y me dice, no entré a un salón de clases
No quise estar en la escuela, me fui directo a la casa y en la casa encontré a mi padre con su amante. Que lo odia porque descubre que le es infiel a su madre. Y entonces se llega a una situación concreta. La fase de construcción es abrir accesos para llegar como si fuera un láser. Y claro, antes llegábamos, pero esto es todavía más a fondo y más preciso. Alguien puede postear, por ejemplo, en Google y darle círculo de estudios en terapia existencial. Te va a salir primero el planeta Tierra, luego te va a salir el continente americano, luego te va a salir el país de México, y luego te va a salir la Ciudad de México, y luego te va a salir la delegación, y luego te va a salir la calle, y luego te va a salir una foto del círculo. Y no sé si Google te haga esa posibilidad, pero a lo mejor en una de esas y hasta te muestra cómo son las oficinas del círculo. Eso es fenomenología. Así yo entiendo la fenomenología. Reducción. Pero la fase de construcción es abrir accesos para que podamos llegar a cosas más a fondo y más precisas. Y no es las razones por las que el paciente me diga o por las que yo piense, simplemente ocurre. Entonces, ahí es donde viene la tercera parte, la destrucción. Y la destrucción, todo esto va indicando una fenomenología más fina. En su libro de psicoterapia existencial, Irving Yalom refiere a este método de destrucción de Heidegger como un método fino. Es como ese diamante que se vuelve más fino para cortar. Estábamos primero en que él tenía deseos de matarse porque extrañaba a su padre. Luego odiaba a su padre. Luego conocemos el motivo por qué odiaba a su padre. Después de pronto, él comienza a recordar y quiebra en llanto y dice, para mi padre, nunca fui más que un pendejo. Cuando llegaba borracho, me golpeaba, me humillaba, pero aún así, yo quería pasar tiempo con mi padre. Y un día antes de que él muriera, yo pedí que él se muriera, pero lo pedí del corazón. Se quiebra en llanto y me quiebro con él. Esa es la revelación. Viene la destrucción, pero todo esto son verdades que han sido tan calladas, tan calladas, tan calladas, que cuando se expresan nos hacen sentir que nos fragmentamos por solo oírlas. La terapia existencial, como yo la entiendo, es unir a los detalles. Es entonces que ahí sale algo más, algo todavía más específico, y se da cuenta de que por eso tiene problemas tras la muerte de su padre, que más bien por ello, si él, con su papá, lo odia por todo lo que él le hizo, pero también lo quiere. Tremendo dilema, ¿no lo cree? Por un lado lo odias, pero por otro lado lo quieres. La destrucción es eso. No me gusta la palabra por el tiempo en el que vivimos, pero es la palabra que Gauss y Rivera utilizan, penetrar. ¿Penetrar en qué? En el encubrimiento dominante, los bloqueos, si así los quieren entender. ¿Para qué? Para hacerlos estallar, minimizarlos, para destruirlos. Igual que en la Gestalt, dejándolos ahí
en el proceso sosteniéndose. Por ejemplo, con ese odio asesino hacia su padre. Los encubrimientos son quererme sentir bien, negando una experiencia muy humana. Una experiencia muy humana como es odiar a tu padre. Un odio causado por la relación con el padre. Más que nombres, hay que describir la experiencia. ¿Cómo se destruye? Es construir interpretaciones que cuando uno las dice es lo que sucede conmigo, con él conmigo. Y que sean capaces de disolverse todos los encubrimientos hermenéuticos dominantes. Es un consultante, yo lo vi cuando tenía 13 años, ahora tiene 15, y si algo me he dado cuenta que el motivo de consulta siempre cambia. Jackie Martínez en su libro rojo dice algo interesante y que aquí entre nos me dio mucha paz cuando lo leí. El verdadero proceso terapéutico empieza después de una cierta cantidad de tiempo. No recuerdo bien, pero son 6 meses. Ahí empieza el mundo terapéutico. Y yo estoy de acuerdo con él. Desde que aprendí todo esto, las sesiones no han sido solo de una, dos, tres, cuatro. Ahora los pacientes o los consultantes están ahí por años. En psicología me dirán, eres mal psicólogo, estás fallando. No, solo creo que una terapia para el siglo XXI es una terapia que debe de escuchar todas las necesidades que estén presentes. Yul Chun Han en su libro, en uno de sus libros refiere que el oyente será uno de los oficios mejores pagados en un futuro, por esa necesidad de querernos sentir oídos por otros. Yo siento que ese futuro ya nos llegó, que hace falta construir un espacio y un tiempo en donde pueda llegar y hablar de asuntos tan incómodos como este que les acabo de compartir, pero también incluso llegar y decir, hoy no tengo nada que decirte, pero hablemos de lo que sea. Epogé, suspensión. No me pagas para eso, pero pues si quieres, lo hacemos. No, también hay que saber estar en eso, porque si algo he descubierto que cuando menos hay un motivo de consulta, cosas más interesantes ocurren. Para terminar, hay dos tipos de dolores. Los que nos acompañan en un sufrimiento crónico en todo nuestro ciclo vital y los que nos transforman, haciéndonos sentir que eso que experimento es muy humano. Ese soy yo y no tengo por qué avergonzar. Por el contrario, puedo abrazar. Espero les haya gustado y si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, es bienvenido. Alex, pues yo creo que primero que nada agradecerte, ¿no? Estas reflexiones que hoy nos compartes, que me parecen sumamente valiosas, que nos invitas, como siempre, a preguntarnos y a ampliar perspectivas. Agradezco mucho haber podido estar hoy escuchando gran parte de estas ideas que hoy nos traes, ¿no? Y pues un poquito como tú ya vas paso a abrir al diálogo y a revisar quiénes de los presentes tenemos alguna pregunta, algo que queramos intercambiar contigo, que queramos revisar. Entonces, Alex, yo te quiero decir que estoy muy agradecido. Realmente me encantó tu plática
Yo te conocí, bueno, ya somos compañeros de algunas clases y de la formación de grupos y tenía muchas ganas de escucharte porque no se te escucha, eres alguien callado, igual que yo, pero yo sabía que había algo muy potente en ti y ahorita fui capaz, lo viví. Realmente comunicas cosas muy importantes y de una manera muy apasionada, las encarnas y las transmites así. Quiero felicitarte por eso y me siento muy agradecido y me llevo muchas cosas valiosas de tu plática de hoy. Muchas gracias, Alex. Gracias, Pedro. Hola Alex y compañeros y compañeras, pues también agradecerte mucho esta plática. Yo ahorita tengo tiempo que he estado en receso, pero me hiciste recordar muchísimo lo que he estado leyendo o lo que he aprendido del maestro Juan Manuel. Entonces, y claro, todo esto junto con esa experiencia de este paciente pues lo hace enriquecedor y pues me dio mucho gusto escucharte y se me hizo muy valioso que fueras alternando estos aspectos teóricos o filosóficos con la práctica clínica. Muchas gracias. Gracias, Brian. ¿Alguien más? ¿Alguien nos quiere compartir más como con alguna reflexión que se vaya, alguna idea que se quede todavía digiriendo, ¿no? Veo nuestras caras pensativas y creo que yo me quedo mucho retomando, ¿no? Eh, la parte de recordar el movimiento que se da en esta parte de cada encuentro y cómo va siendo distinto, ¿no? En cada momento. Pues si no tenemos más preguntas, no me queda más que agradecerles a todos, ¿no? Su asistencia, agradecerte a ti, Alex, una vez más. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarnos, por darnos estas reflexiones y seguimos pendientes de poder seguir encontrando y compartiendo espacios. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por estas reflexiones. Bonita Gracias. noche a todos. ¿Algo que Hasta nos luego. quieras decir, Alex? ¿No? Listísimo. Ah, Gracias. Ajá. bueno, Dinos, bueno, sí me dinos. gustaría agregar algo. Hace poco estaba leyendo, pienso que la labor del terapeuta existencial es esto que Gabriel Marcel invita, que hay un problema y un misterio. El paciente llega porque siente que tiene un problema y el misterio, como lo refiere Max Jiménez, hay que verlo no como algo que se tiene que resolver, sino algo como de lo que podríamos asombrarnos por lo que es. Yo siento que eso es muy humanamente la terapia existencial, asombrarnos ante los misterios de la existencia, sobre todo de los pacientes y de los consultantes. Y no son problemas. Muchísimas gracias, Alex. Nos quedamos con esta última reflexión que me parece aún más valiosa y que le pone esa cereza y ese moño a este encuentro que hemos tenido. Muchas gracias y linda noche a todos. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias. Gracias, Vanessa. Gracias. Gracias, Hasta luego. Alex. Adiós. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, buenas noches.